A primera hora de la mañana, con la ventanilla abierta del coche, el perfume natural de tantas plantas aromáticas impregna el ánimo del viajero. El paisaje es una continua fotografía de vegetación. Un escaparate adornado de enebros, robles, chopos, álamos, fresnos y sobre todo sabinas centenarias. Los troncos de este árbol, gruesos y retorcidos, reproducen el esqueleto inmortal con el que los habitantes de la zona desde hace muchos siglos construyeron sus casas y edificios. No puede evitarlo el viajero, pero en estas tierras segovianas por donde ahora transita, le brotan en el paladar recuerdos inolvidables de anteriores viajes. Pedraza, Sepúlveda, Riaza son referentes gastronómicos, además de históricas localidades en las que tuvo ocasión de disfrutar de sus variados placeres en muchas ocasiones. Los montes carpetanos, linde de separación de Madrid y Segovia, son como el termostato de la zona, especialmente cuando los aires gélidos del invierno recuerdan cómo se las gasta esta tierra, áspera y generosa a la vez, hostil y sin embargo cautivadora. Situado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, el próximo destino del viajero es un pueblo con dos nombres, aunque la realidad es que son tres si le añadimos un barrio, un misterio que el forastero ha de averiguar. Ventosilla y Tejadilla es el nombre oficial, aunque Casas Altas, con resonancia propia, forma parte del municipio. Descubrirlo exigirá un recorrido pausado por sus tres núcleos, además de requerir alguna ayuda vecinal, que pronto aparecerá como providencia del destino. El visitante, vencido por la curiosidad, descubrirá en Ventosilla y Tejadilla un caserío que merece varias páginas en la historia con mayúsculas. Y no solo de la provincia castellano-leonesa, sino en la que forjaron sobre la península ibérica los primeros pobladores desde la Edad del Bronce, 2000 años antes de nuestra era. Antonio Pérez Molinero, prestigioso arqueólogo, llevó a cabo a mitad del pasado siglo numerosas excavaciones sobre el terreno, donde se encontraron restos de cuchillos, herramientas de siles y otros utensilios que demuestran estos primeros asentamientos. Aquellas investigaciones arqueológicas en un lugar conocido como los Visos y las Casillas dieron lugar al descubrimiento de una necrópolis de origen visigodo propia del siglo V, además de un pequeño oratorio datado en el siglo II después de Cristo. En total, 16 tumbas, donde aparecieron no solo restos humanos, sino los ajuares con los que fueron enterrados, así como las estelas de origen romano utilizadas como lápidas en alguno de los sepulcros encontrados. Estas historias y sus numerosas vicisitudes han sido recreadas con mucho conocimiento, salpicada de anécdotas y personajes por José María Dorado en su libro sobre el pueblo, El grano de arena. Y deduce qué suerte tienen los pueblos cuando alguno de sus hijos, de origen o adoptados, surge alguno que puede dejar testimonio escrito de una época pasada, pero nunca olvidada. En estas y otras reflexiones andaba el viajero cuando deja atrás el mencionado barrio de Casas Altas. Más tarde volverá. 3 kilómetros adelante, por una estrecha carretera, aparece el cartel que anuncia la llegada a Ventosilla y Tejadilla. Recorrer este pueblo no resulta sencillo. A pesar de sus 14 habitantes censados en el año 2022, sus 3 núcleos están muy extendidos. Lo cierto es que cuenta con algo parecido a una vía de circunvalación que rodea los 2 núcleos principales. No hay dudas de que el casco central comienza en Tejadilla,
Así se percibe y luego se comprobará en su calzada bien asfaltada. Resulta grato observar el cuidado con el que mantienen sus principales edificios, bien señalizados, con un panel cercano indicando el contenido y significado, así como los nombres de sus calles. La Fragua, hoy convertida en centro de la juventud. Las nuevas tecnologías han cambiado su función y se han transformado en centro de reunión de vecinos. Una gran chimenea y sus brasas dan buena fe de sus usos actuales más lúdicos, aunque se mantiene su estructura original. El frontón, lugar de divertimento deportivo y otros eventos. El edificio que más llama la atención en esta primera incursión está dividido en dos partes. El centro cultural, donde antaño estuvieron las escuelas, hoy es el bar. Y el ayuntamiento, donde también está el consultorio médico. Alrededor, un pequeño lugar de descanso, con unos bancos, algún árbol y un jardincillo de piedra. En este mismo espacio, un gran chopo, el más grande del pueblo, es como un símbolo de longevidad. Algunos ventosillanos, bajo su acogedora sombra, charlan de sus cosas. ¿Qué pensarían ahora, medita el viajero, aquellos dos vecinos y aventureros que en el año 1514 embarcaron con destino al Nuevo Mundo en busca de un sueño de fortuna, el oro que nunca consiguieron? El paseo por Tejadilla, ya desde la llegada, ofrece sensaciones más propias de una urbanización de muchos posibles en los alrededores de una gran ciudad que de un pequeño caserío segoviano. Hay grandes chalés con magníficas parcelas, estructuras que sin pretensiones deslumbrantes sí ofrecen un diseño moderno. Caserones a dos aguas con alguna centuria conservada en sus muros, que no obstante han sido rehabilitados respetando el estilo rural y conservando sus piedras. No en vano el nombre de Tejadilla refleja una de las características principales de su arquitectura tradicional, sus tejados. Desde siempre han estado cubiertos de tejas, cuando lo habitual era que las pequeñas construcciones se cubrieran con paja y madera. Camino de Ventosilla, el asfalto se mantiene en esa vía que rodea al pueblo. Hay caminos que se pierden ya anónimos, sin nadie que les reconozca. A ambos lados de la cuneta hay más chalecitos con su gran parcela y el atractivo natural de un paisaje que invita al paseo. El campo de fútbol. Y de nuevo el mismo cartel que a la entrada, Ventosilla y Tejadilla. Pero no habíamos quedado, menos mal, que el nombre de este barrio núcleo está colgado en forja sobre una gran piedra. Se trata de Ventosilla. Cuenta el dicho popular que este nombre puede tener dos orígenes diferentes: que su población se asentara en zona de muchos vientos o que existió en el entorno una venta arriera con cierta fama. Mientras camina y descubre los rincones de Ventosilla, el viajero retoma su comentario inicial para asegurarse que el asentamiento visigodo y la necrópolis se encontraban en este barrio. Un lugar perfecto para establecerse con su abundante caza, el río bien cerca, las Sabinas. No existen datos que permitan asegurar la presencia de otros asentamientos en la zona hasta mediados del siglo XIII, cuando repobladores llegados posiblemente de tierras del norte habitaron el lugar. Hasta mitad del siglo XVI, estas tierras pertenecieron a la corona de Castilla, formando parte del concejo de Sepúlveda, fecha en la que el rey Felipe II decide venderlas junto a otras aldeas, como forma de obtener fondos con los que poder financiar sus guerras contra los turcos. El beneficiado fue Gaspar López de Durango, que lo compró por un total de 1.170.000 maravedíes, convirtiéndose en señorío de Castroserna. Ya a finales del siglo XVII, Carlos II nombra al primer marqués de Castroserna, que desde esta fecha obtuvo la posesión del lugar, así como de las aldeas próximas a Castroserna de Arriba, hasta principios del siglo XIX. Actualmente pertenece al ochavo de Prádena,
a la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. La alcaldesa María Sanz Matesanz resulta de lo más agradable, aunque por razones personales no puede atender al viajero y le remite a Pedro San Juan, primer teniente de alcalde. El encuentro con Pedro San Juan justifica esa providencia con que el destino muestra su agradecimiento. Pedro se convertirá en el perfecto anfitrión. Enamorado de su pueblo, ha convertido lo que era un corral en un museo, donde los aperos y otros enseres de labranza han sido conservados para enseñanza de sus nietos. Pocas viviendas tiene Ventosilla, eso sí, todas en perfecto estado de revisión. Y lo que resulta extraño, en pueblos similares no hay ninguna caída. De pronto, el asfalto se convierte en cemento, como si el presupuesto hubiera menguado. Hay huertas y campos baldíos, además de alguna casa en este recorrido camino de la iglesia. Mientras camina, el viajero recuerda una curiosa leyenda a propósito del nombre del pueblo. Dice esta que el fundador de este singular municipio tenía 3 hijas que se llevaban muy mal. Así que el padre, para evitar males mayores, construyó 3 barrios diferenciados y asunto solucionado. Poco después el cemento también desaparece. Ahora la senda se ha transformado en tierra, verdín y piedras. Un pilón sin agua, huertos y rutas que surgen alrededor. Sin lugar a dudas, el edificio más importante de este caserío es la iglesia de Nuestra Señora de Tejadilla, construida según un documento eclesial en 1247. El viajero, a través de las páginas del libro de José María Dorado, ha vivido, aún antes de conocerla, una intensa aventura de afectos, encuentros y sentimientos en torno al templo sagrado de los vecinos. Qué gran tarea su construcción, su evolución a través de los siglos, las aportaciones de los campesinos, las donaciones de nobles y personas de importancia, cada una buscando el encuentro con su religión o la absolución de sus culpas. El atrio es amplio y muy cuidado, con árboles y plantas. Una fuente con un chorrito de agua que no se agota y un pilón. El cementerio está adosado a la iglesia. En esta pequeña iglesia románica se funde la humildad con la belleza. Cada rincón es una imagen a descubrir, un detalle que admirar. Reliquias que atesoran historias llenas de voluntad y de grandeza. El edificio consta de 3 naves rematadas en un ábside semicircular. Sobre la cabecera se levanta una espadaña añadida posteriormente al siglo XIII, con 2 troneras y remate a piñón. El material empleado en su construcción es la mampostería. La utilización de sillares se reduce a las esquinas del presbiterio. El ábside tiene una ventana saetera con 2 capiteles adornados con animales mitológicos. La cornisa está sustentada por una rica colección de canecillos de clara inspiración popular. Estos representan, por un lado, las relaciones de Dios con los campesinos y, por otros, sus momentos de diversión. Un sacerdote con el cáliz en sus manos, otro con serpientes a su alrededor como símbolo del pecado, un personaje soplando un instrumento, una máscara con cuernos, en fin. El acceso actual al templo se realiza por una puerta ubicada bajo la espadaña, con forma de arco de medio punto y grandes dovelas. Ya dentro del templo se observa un arco triunfal de medio punto que da paso a un presbiterio cubierto con bóveda de cañón. La dobladura de este arco está apoyado en columnas con capiteles en los que están labrados 2 temas opuestos, como son la adoración de los Reyes Magos y en el otro la representación de la lujuria y el pecado. El retablo mayor es de estilo barroco y está organizado en 3 calles. En las laterales se disponen lienzos dedicados al bautismo de Jesús y a la Sagrada Familia. En la calle central, sobre el dorado sagrario de 1727,
se abre la hornacina con la imagen de Nuestra Señora de Tejadilla. En el remate hay un lienzo de la Fuencisla. Pero hay más retablos también muy interesantes, como el dedicado a Santiago, fechado en 1737, el de la Virgen del Rosario, el de San Bartolomé, a María Magdalena. Todo el suelo del cuerpo de la iglesia es un cementerio de losas de piedra cubriendo las sepulturas, cuando los difuntos todavía se enterraban en el interior. Fue con el reinado de Carlos III cuando se prohibió esta costumbre, trasladando el camposanto al exterior. Un farol, seguro de hace mucho tiempo, la pila del agua bendita, el púlpito. La iglesia conserva dos joyas de singular valor. Están bien guardadas. Rosario, mujer de Pedro, las muestra con orgullo el viajero. El cáliz de plata es una joya conseguida con el esfuerzo de los vecinos que aportaron los 9.000 maravedíes de su coste. Fue tallada por Hernando de Olmedo, orfebre segoviano, en 1558. La otra joya es la cruz procesional, tallada por otro orfebre segoviano, Antonio de Ávila, sobre los restos de la antigua en el año 1641. El tejado muestra un impecable aspecto. El arreglo ha sido muy reciente. Pedro cuenta cómo fue financiado. Nuestra Señora de Tejadilla. Esta es la iglesia del pueblo. Sí. ¿Qué reliquias tiene la iglesia? La verdad es que tiene un aspecto importante, ¿verdad? Sí, la cuidamos jamás con todo el cariño del mundo, porque bueno, hace, por ejemplo, pues ahora 2-3 años se la ha renovado totalmente la cubierta. Hicimos una petición al obispado para que colaborara con nosotros y la verdad que se portó muy bien. Y entre el dinero del obispado y lo que aportaron los fieles, pues ha conseguido hacer la cubierta para que no caigan goteras. Se ha cambiado todas las maderas, se ha hecho toda lo que es toda la cubierta de arriba, se ha completado toda, se quitó todo lo viejo, se ha puesto todo madera nueva, todo teja buena también. Y bueno, y ahí está, ahí es el único símbolo que tenemos en el pueblo. No tenemos más centros más monumentos. Monumentos, efectivamente. Pero la verdad es que este merece la pena. Que ¿verdad? tengan una cosa así. Y bueno, retablos, una cruz procesional, tenéis cosas de mucho valor. Efectivamente. De mucha importancia. Ahí estamos intentando cuidarlo y tratarlo lo mejor que se puede. Siempre lo han hecho y vendrán otros que lo seguirán haciendo, lógicamente. ¿Y el pueblo es consciente del valor que tiene su iglesia? Pues hombre, yo creo que sí, porque la gente lo vive como tal. Diariamente, y los domingos la gente no falta aquí a hacer su visita a la iglesia, a misa y estas cosas y tal. La visita a la iglesia de Nuestra Señora de Tejadilla ha terminado. El viajero ha quedado sorprendido por la mezcla de humildad y simbolismo de sus muchas tallas y detalles. Un templo románico que no hay que perderse. Comentan los ventosillanos que a pesar de sus pocos habitantes, durante las vacaciones y las consiguientes fiestas, el pueblo multiplica a sus vecinos. La patrona del pueblo es la Virgen del Rosario y San Bartolomé su patrón. Las fiestas se celebran el tercer fin de semana de agosto. Tenemos, por ejemplo, la Virgen de Tejadilla, que la celebramos el primer domingo de mayo. Y luego tenemos en agosto, que anteriormente se hacían en septiembre, pero cuando la gente dejó de estar aquí, pues la gente se iba y luego pues estaban aquí en verano, se iban y en agosto, o sea, en septiembre era más difícil venir. Entonces se cambió la fiesta para celebrarla en el mes de agosto. Y se hace el penúltimo domingo de agosto, se hace la fiesta de San Bartolomé y la Virgen del Rosario. Bueno. Y bien, y aquí se acude pues de lo pocos que somos, pero viene mucha gente a la fiesta. La gente del pueblo vienen todos.
Además de las citadas, otras figuran en su calendario, aunque hayan perdido vigencia con el tiempo, como son las fiestas de la matanza del cerdo en las últimas fechas del invierno, la fiesta de la juventud el 25 de julio y la fiesta de San Roque el 16 de agosto, organizada de forma alterna junto a los municipios de Castroserna de abajo y Castroserna de arriba. Para cerrar el círculo, el viajero retorna por el mismo camino para acabar de nuevo donde comenzó, en Tejadilla. Es día festivo, el viajero aprovecha para conocer el bar junto a Pedro y de paso saludar a un grupo de parroquianos que comparten el momento y posan para el viajero y la posteridad. Qué importantes son los bares en los pueblos, sin lugar a dudas, centro de reunión, encuentro vecinal y cita de propios y ajenos. En Ventosilla y Tejadilla, de la gestión del bar se encarga la Asociación Cultural Amigos de Nuestra Tierra, además de otras actividades como viajes, comidas, ayudas al mantenimiento de la iglesia y colaboración en las fiestas patronales. Recientemente sus más de 200 socios han celebrado su 25 aniversario. Pero este pequeño pueblo guarda aún muchos lugares de cumplida visita. Pedro, con el cual al final de la jornada mantendrá el viajero una interesante conversación, está dispuesto a recorrerlos. Ventosilla y Tejadilla ofrece un gran reclamo turístico, lo confirman sus alojamientos. Uno de ellos es el Molino del Feo, hoy convertido en casa rural. Está escondido abajo, en el tajo que deja el río San Juan, rodeado de la frondosidad de muchos árboles, en un paraje que suscita descanso y caminatas. Un entorno de lo más atractivo. Pedro conoce bien el camino, lo ha recorrido muchas veces desde que era un niño y el molino cumplía sus funciones. Muy cerca, con el mismo paisaje alrededor, la casa rural La Cerquilla. En este mismo camino, ya al final del recorrido, viajero y acompañante tienen la oportunidad de poder visitar el Molino del Salado, de propiedad particular. Muy bien conservado, lleno de encanto e intacto en su estructura original, se remonta a un tiempo pasado cuando los molinos y el molinero eran imprescindibles en el paisaje humano y laboral. Junto a la lumbre, con las llamas crepitando, algunos invitados esperan un buen asado, y por eso de comulgar con ruedas de molino, algunas aún se conservan. Cuenta José María Dorado en El grano de arena que en este molino estuvo alojado el escritor Julio Cortázar, donde escribió parte de su último libro. Pedro asegura, muy en secreto, que en una casa escondida entre estos bosques hace muchos años anduvieron de amoríos un ministro y una bella protagonista de la prensa rosa. Pero claro, eso es un secreto. Junto al Molino del Salado, el río San Juan se desliza bajo un puente. La maleza cubre el cauce, hace mucho tiempo que nadie le presta atención. Sin embargo, a pesar de la sequía, sus aguas no dejan de correr. Este río, que nace en la sierra del Guadarrama hasta llegar al Duratón, despierta en Pedro aquellos lejanos tiempos y los baños en sus aguas, la pesca en abundancia de truchas, de barbos y los sabrosos cangrejos. En el paraje que llaman Los Visos se encuentran los restos de una calzada romana, extraordinarios caminos de piedra utilizados para desplazamientos militares, comerciales y otros usos administrativos. Llaman la atención en el pueblo las 14 cruces sobre pedestales, enclavadas en sitios estratégicos que rememoran el Vía Crucis o Camino de la Cruz. Pedro, esto es el Calvario, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es el Calvario? Que parece que tiene mucha importancia en el pueblo. Bueno, pues este es nuestro Calvario.
Son 14 cruces del Calvario que creo que están conservadas pues aquí de los alrededores del pueblo, que creo que es el Calvario mejor conservado de todos. Y esto es, aquí es donde se hace el Vía Crucis, el día de el Viernes Santo, de Semana Santa. Venimos a las cruces, se lee el significado de cada cruz y luego después se cantan canciones de Semana Santa y vamos, eso es lo que hacemos con ellos. Aquí no hay más, no tiene otro. Vamos, que hay una tradición importante. Sí. Aquí el Viernes Santo se hace la procesión siempre, salvo que esté nevando o lloviendo a chaparrón. Pero vamos, si el día está así normal, se viene, se hace, se lee el significado de cada estación, se cantan las canciones de Semana Santa y cuando se termina, pues se regresa la gente para la iglesia y se acaba el tema. Solo le falta al viajero conocer el tercer barrio del pueblo, Casas Altas. Sin lugar a dudas, el nombre es el más indicado. Parece un gran balcón que observa a sus vecinos allí a lo lejos, mientras disfruta de un paisaje de gran belleza natural. Enebros, encinas, sabinas, vaguadas de ejemplares centenarios, de robles, álamos, chopos, fresnos. Las casas son y otras restauradas conservando los elementos originales. Para aquellos aficionados a la bicicleta, la sugerencia de una ruta por el río San Juan resultaría el perfecto colofón a la visita. 62 kilómetros entre los sabinares de Prádena, Casla y Ventosí de Tejadilla, así como los cañones calcáreos de Castroserna de abajo y arriba. El itinerario consta de 3 rutas entrelazadas. Por el pueblo pasa el Círculo 1. Cae la tarde, el sol se oculta sobre el horizonte. Es el momento de la despedida. Los vecinos y vecinas se reúnen en el centro cultural y juegan a las cartas. Todos se conocen, saben de sus trucos y habilidades, pero no importa. Es solo una excusa para compartir unos buenos momentos. El viajero continúa su camino.